Tengan ustedes la bienvenida a esta la casa del Señor. Es mejor estar en la casa del Señor que fuera de ella. Un día en la casa del Señor. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. Bienvenidos, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, después de haberos dado la bienvenida a esta iglesia, la misericordia de Dios que es infinita, vamos a dar el título de esta enseñanza: el sol de justicia se levanta. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo, queridos hermanos. Y hemos escogido el libro de Malaquías, capítulo 4, sus versículos primeros, el 1 y el 2, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no se les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entramos en oración. Amado Dios y Padre, bendito sea su nombre, Señor amado. Seas tú, Señor mío y Dios mío, tomando el control de todo mi ser, mi mente, mi boca y todos mis pensamientos. Sean cautivos a la voluntad tuya, Señor amado, para que esta palabra en el nombre de Jesús sea, Padre Santa, ubicada en el corazón de los que me escuchan, Padre Santo, a los miembros de esta iglesia, que tú les has puesto aquí, Señor, que tú les has traído. No es que ellos han querido, tú has puesto en el corazón, Señor. Por eso es que bendecimos tu nombre, Señor, y nos ponemos a buen recaudo tuyo, Señor, a ese cuidado, Padre Supremo, que nos das a nosotros, y que quizás nosotros ni cuenta nos damos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi amado Señor. Bendícenos esta tarde y noche. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta hermosa enseñanza que el Señor nos ha regalado esta tarde y noche. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. ¿Qué es una estopa? Es algo que se ha utilizado, algo que el enemigo ha cogido y ha trapeado el piso, ha sacado suciedad, lo ha desechado. ¿Por qué? Porque esa inmundicia ha penetrado en esa estopa y es botada afuera, queridos hermanos. Entonces dice: aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y asimismo viene una bendición en el segundo versículo de Malaquías capítulo 4, y dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, a Jehová el Padre nacerá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Cristo, nuestro bendito Redentor, queridos hermanos. Cristo, la luz de los hombres. Cristo, lumbrera nuestro camino. Cristo, la luz de la mañana, que va en aumento hasta las 12, donde es más resplandeciente su amor, queridos hermanos. Así es que dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Y saltaréis, dice, saltaréis. ¿Cuándo se salta? Cuando uno está lleno de gozo, alegría, lleno del Espíritu Santo en nuestros cuerpos, como becerros de la manada, queridos hermanos. Pero hoy en la actualidad muchos piensan, queridos hermanos, que Dios no hará ni bien
tantos años que siervos de Dios han venido predicando la palabra de Dios y diciendo esta frase célebre: Cristo viene pronto y Cristo no ha venido. Ya han pasado 119 años que Cristo no ha venido, y eso le sucedía a Noé, que predicó 120 años y vino el diluvio y mucha gente se quedó fuera del arca, queridos hermanos. No hubo salvación para ninguno de los que estuvieron fuera del arca, queridos hermanos, y lamentablemente solo una familia fue salva, como ustedes lo saben, queridos hermanos. Y ahora es la misma situación. El pueblo de Dios ha venido predicando desde antaño, queridos hermanos, diciendo que Cristo viene, y sin embargo, por un oído nos entra y por el otro nos sale. Esto me refiero al cuerpo de Cristo, su iglesia, queridos hermanos. No se diga aún a los hombres que están afuera, se rían, se mofan y te sacan, te atienden por no ser maleducados, pero se van riendo. Si les das un folleto, lo arrojan en su bolsillo y menos piensan, lo arrojan. No son capaces ni de leer, queridos hermanos. Así es como rechazan la voz de nuestro Señor. Pero los que estamos aquí estamos, ¿por qué? Porque necesitamos reactivar ese espíritu que está adormecido en nosotros, para que se despierte en una verdadera comunicación a Dios, para que se despierte pidiendo y exclamando como el siervo que dice: clama en el desierto la voz y el agua de nuestro Padre Celestial. Que sea un refrigerante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo cristianos, sufrimos, nos cansamos, sentimos angustia, dolor, pero ¿dónde está esa confianza en Cristo que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros? En el Espíritu Santo que reposa en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que limpiar ese espacio donde mora el Espíritu Santo en nosotros. ¿Acaso el Espíritu Santo va a morar en un basurero? No, queridos hermanos. Dios mora en un lugar limpio, un lugar digno para Él. ¿Por qué? Porque Él no es santo, es 3 veces santo. Santo, santo, santo es nuestro Señor, queridos hermanos. Por lo tanto, estas personas piensan que es innecesario, vano, convertirle en nuestro, podríamos decir, objeto, pero no es un objeto en nuestro sentido de nuestra esperanza o temor. Este es el estado mental en que se encontraban la mayoría de los judíos en el tiempo de Malaquías, queridos hermanos. Dios envió a su profeta para advertirles. Siempre el Señor estará advirtiendo, queridos hermanos. Hay cientos de iglesias, en especial en Atlanta, Georgia, queridos hermanos. Es un estado bendecido donde hay muchos pastores, siervos de Dios, que están clamando la voz de Dios a sus almas, queridos hermanos, como lo estamos haciendo nosotros, para que sean empapados de la palabra de Dios y no sean arrastrados hacia el abismo. Es nuestro deber, queridos hermanos, de predicar la palabra tal como nos es dada, tal como nos fue revelada en las Sagradas Escrituras, sin deslizarnos ni a derecha ni a izquierda, siguiendo, queridos hermanos, la antigua regla de nuestro Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras. Dios envió a sus profetas para decirles que vendría un tiempo en que ellos pensarán y qué podrían hacer. Discernir, queridos hermanos, discernir claramente entre quiénes son los justos y los malvados. ¿A qué equipo pertenezco? ¿A los justos o a los malvados, queridos hermanos? Porque solo hay 2 caminos, el bien y el mal. No hay
delante de Dios. O eres con Dios o no eres con Él, queridos hermanos. Entonces, por los terribles juicios que infligirá a los unos y los beneficios inefables con que competirá a los otros, queridos hermanos. En Sinfonías, el profeta, Sinfonías 1:12, capítulo 1, versículo 12, dice: porque en ese tiempo, queridos hermanos, decían no habrá ni bien ni mal. No sabemos si existe o no existe, pero ¿qué dice Sofonías advirtiendo esta situación? Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Quién es el que escudriña? Jehová de los ejércitos, con linterna, para que entiendas. Así de coloquial es su vocabulario, así de sencillo es su vocabulario. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: mire, Jehová ni hará bien ni hará mal. Esas palabras que tenemos ante nosotros en la pantalla contienen anticipadamente la creencia popular de ese tiempo, y que hasta ahora en este día no ha cambiado, queridos hermanos. Salomón ya anticipaba de esto. ¿Qué decía Salomón en Eclesiastés 1:10? Él siendo el hombre más sabio en la tierra, él ya lo anticipó y dijo, Eclesiastés 1:10. Empezó: ¿hay algo de que se puede decir? He aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea que esto va a venir hasta que el Señor coja su copa y esté a rebosar, y nuestro Señor venga a limpiar esta suciedad de los hombres, queridos hermanos. Entonces vamos a ver como primer punto, porque en el primer capítulo hay una advertencia a los malvados, queridos hermanos. El siguiente contexto nos lleva inmediatamente a los tiempos del Mesías, y a ellos debemos esperar el cumplimiento de esta tremenda amenaza, queridos hermanos. Los juicios temporales a menudo se predicen en un lenguaje similar. Siempre en la Biblia nos está dando estos mensajes duros de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas no iban a mentir. Ellos iban a darle en el hueso donde le duele la canilla a los pecadores. ¿Para qué? Para que se conviertan, queridos hermanos, para que entren en ese camino recto, para que sus pies entren en vereda, para que sus pies caminen en calzada hecha para los santos, queridos hermanos. Ellos no estaban: no, es que tengo miedo que se vaya de la iglesia, es que me da miedo que no pague el diezmo. No, queridos hermanos, aquí en esta iglesia queremos que seamos santos, y que el Señor, cuando yo muera, me pregunte: ¿dónde está lo que me diste? Y yo les he de decir: les he hablado con la verdad, yo no he ocultado nada delante de sus oídos, porque tú me has mandado hablar con la verdad, la palabra de Dios que enfrenta, sana y santifica, queridos hermanos. Entonces, los juicios temporales, como les dije, tienen este significado similar: los enemigos de los judíos y los judíos mismos. Vamos a Sofonías, capítulo 1 mismo, versículos 14 y 18. Dice en Sofonías 1, 14 al 18: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Era un profeta. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente gritará, el valiente clamará, queridos hermanos. 15. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 16 dice: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades
altas torres, queridos hermanos. Eso quiere decir que es una desolación total. Y el 17 dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como ¿qué? Estiércol, queridos hermanos. Y el 18 dice: ni su plata, escuche bien, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, queridos hermanos. Habrá un momento entonces, queridos hermanos, que la obra de Dios será completada, queridos hermanos. El Señor en su misericordia nos está pidiendo a cada uno de nosotros que tomemos en cuenta sus mandatos, sus estatutos, que nos arrepintamos de corazón de las cosas que hacemos en oculto, incluso de los pensamientos que nos vienen como flashes a nuestra mente, recordando cosas pasadas que nos daban deleite en ese momento, pero como ahora estamos en Cristo hay un cierto rechazo, pero que todavía lo seguimos teniendo. Esos tenemos que eliminarlos de raíz, queridos hermanos, porque cuando se presente ese caldo de cultivo enfrente de vosotros, pereceréis. Por eso dice: no le des flores a la carne, te hará perecer. Huye de las pasiones juveniles. No hay oración, como les dije anteriormente, para esos tipos de pecados. No hay clamor para pedirle al Señor: ayúdame. Huir, correr, alejarse, retirarse, es lo único que hay, queridos hermanos. Sí, y a todos los enemigos de Dios son amenazados de esta manera, como leímos. Pero nunca se cumplieron tan terriblemente, queridos hermanos, y nos dejaron un ejemplo en la destrucción de Jerusalén. Allí, si ustedes no saben, allí se reunió casi toda la nación judía, estando encerrados en la ciudad de Jerusalén. Estaban sitiados alrededor, como en un horno se convirtieron en asombrosos monumentos de la ardiente indignación de Dios, queridos hermanos. Pero sin duda esta advertencia se refiere también al día del juicio, en la que el juez mismo vendrá en llamas de fuego, porque Cristo vendrá a limpiar este mundo, queridos hermanos. Ya no vendrá en un potrero, sino vendrá con espada y fuego a limpiar. Y la tierra y el criado en que será representada la maldad, queridos hermanos, será quemada. Veamos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice en segunda de Pedro 3, 10 al 12: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón? Él no viene golpeando la puerta: yo soy ladrón. O golpea la puerta para ver si están dormidos. Esos tipos son avesados. Ellos calculan cuando uno está ya completamente dormido, y entran y hacen sus fechorías. Y usted, quizás si despierta, se dará cuenta de la maldad que hicieron. Dice: pero en el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora la destrucción, según estos versículos, no será como con agua, como lo fue en el tiempo de Noé, sino será con fuego, hermanos. Fuego es lo que nos espera, queridos hermanos. Y en ellas serán quemadas. En el 11:
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, y los objetos de la obra de Dios, el desagrado, queridos hermanos, será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Así lo dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Miren lo que dice en Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, no crea que hay mentiras piadosas. Aquí están envueltos los mentirosos. Están a igual grado de pecado que los homicidas y los fornicarios. La mentira es un arma, queridos hermanos, y no me cansaré de decir que la mentira es el arma más poderosa que tiene Satanás, que el Señor lo reprenda. La mentira es lo que lleva a iniciar grandes cosas, grandes guerras, grandes destrucciones, grandes muertes. ¿Por qué? Porque la mentira es la madre del engaño. Y con el engaño hay pretexto para morir. Eliminar pueblos enteros como lo está haciendo la tierra escogida de Dios, Israel, contra un pueblo. Pero ellos serán puestos en balanza. No se olvide de eso, queridos hermanos. Tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Una pregunta, queridos hermanos: ¿quiénes son los que sufrirán entonces la venganza del fuego eterno? Respondemos fácil: los orgullosos, despreciadores de la ley de Dios, y los que se esfuerzan por establecer su propia justicia, los que siempre encuentran todas las cosas para justificarse ellos mismos, en lugar de someterse a la justicia de Dios, y los que piensan que la religión es vana e inútil. Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? 14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. El Señor nos confronta. ¿Se da cuenta? ¿Qué habéis dicho por demás? ¿Es servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Así anda la gente, queridos hermanos. Si además todos los que cometen cualquier tipo de maldad, a sabiendas, deliberadamente y habitualmente, porque ya es una costumbre, queridos hermanos, como que no hicieran nada, todos, digo sin excepción, serán como rastrojo para el fuego consumidor, queridos hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios, miren, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Al decir que detienen con injusticia la verdad, quiere decir que mienten y engañan. Y no nos pondremos en guardia cuando sepamos en el día, queridos hermanos, que se acerca y que cada hora lo acerca más y más, que nuestro sosiego será cuando veamos a Cristo en las nubes
anunciado su llegada y beneplácito y paz en sus corazones. Nos alejemos con placer de ese terrible tema para contemplar la última parte del texto, que es de nuestra enseñanza. Ahora veamos la promesa para los justos, queridos hermanos. Cualquiera que sea la referencia lejana que pueda haber en estas palabras, como pusimos de ejemplo de Jerusalén, cuando según las instrucciones de nuestro Señor, aprovechándose la retirada del ejército romano, porque mire, la misericordia de Dios es así en todo aspecto. El Señor, aprovechándose de la retirada de los romanos, dio esa oportunidad para huir de allí a Pella, una ciudad cercana. Pero los que no estaban preparados, los que no escucharon la palabra de Dios, queridos hermanos, perecieron ahí en Jerusalén, todos quemados en esa ciudad situada. Ciertamente debemos buscar el cumplimiento de las promesas, principalmente en los beneficios espirituales comunicadas por el Mesías. ¿Qué nos habla el Señor en las Sagradas Escrituras, queridos hermanos? Estar atento a la voz de nuestro Padre Celestial. Perdón, hermano. El carácter cristiano brevemente hace un contraste con los enemigos de Dios. El temor de Dios se representa a menudo como abarcando toda la religión. Y es verdad, queridos hermanos, cuando usted deja que ese temor de Dios entre en su vida y se asiente en su corazón, queridos hermanos, usted con ese temor a Dios, dice su palabra, la inteligencia que viene del cielo es el temor a Dios. Si usted deja que esa inteligencia entre en usted, usted va a poder huir de toda clase de pecados, queridos hermanos. Entonces, donde quiera usted prevalecerá. El orgullo será humillado, queridos hermanos. La maldad desterrada y todo efecto santo cultivado al máximo. Usted será un fiel representante de Dios, queridos hermanos. Que aquellos que tienen razón para pensar que están bajo su influencia genuina, que usted tenga esa convicción que está bajo la influencia genuina de algo sobrenatural como es el Espíritu Santo. Escuchen con gratitud las promesas que Dios mismo les dirige, que Dios mismo abre esas puertas. Él es el que tiene las llaves para abrir cualquier clase de puerta, y Él asimismo tiene las llaves para cerrarlas, queridos hermanos. Para aquellos que responden a este carácter, Cristo será una fuente de las más ricas bendiciones y una cobertura total de sus vidas y de su familia, queridos hermanos. Cristo es el sol del mundo espiritual, queridos hermanos, y la única fuente de luz y vida para todos los que creen en Él. También es el sol de justicia, no solo por ser puro e inmaculado en sí mismo, sino por ser el autor de toda justicia, ya sea la que se nos imputa por la justificación o por la que nos imparte por medio de la santificación, queridos hermanos. Solo de imaginarlo, queridos hermanos, cuán deleitable fue verlos a quienes lo vieron cuando el Señor estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Imagínense usted los que le vieron, los que palparon, los que le siguieron. En este mundo oscuro, aquellos en cuyos corazones brilló con sus rayos refrescantes, sobre él brilló, queridos hermanos, levantó muertos delante de los ojos de los testigos. No solo de los apóstoles fueron testigos, pueblos enteros, hermanos.
Y en ese montón de gente que le golpeaba de un lado para otro, imagínense, el Señor dijo: ¿quién me ha robado? Que de mí salió poder y poder de sanación. Una mujer que pasó muchos años consagrado solo por tocar sus vestidos, porque tuvo fe, tuvo confianza en el Padre Celestial, en la luz eterna. Fue sanada, queridos hermanos. Él no trata con rayos ardientes que secan y marchitan la tierra y todos sus frutos, sino con un calor agradable, propio de su amor eterno, queridos hermanos, curando las desolaciones del invierno y haciendo que cada hierba brote con fuerza y vigor, como salieron los primeros cristianos de un estado muerto y carnal. Eran simples pescadores. Unos robaban, otros cobraban impuestos, y el Señor los transformó, queridos hermanos, y todavía con asombrosa rapidez. No es que estuvieron 3 años en un instituto bíblico, 4, no. Transformaciones de la noche a la mañana, como los becerros del establo, como corderos de su prado, felices, saltando de conocer a nuestro Señor. Así también, queridos hermanos, que esta tarde y noche la luz del rostro de Jesús traiga santidad y paz a sus almas. Una mirada de Él elimina toda la culpa que hemos contraído a través de esta semana de trabajo, queridos hermanos, como las contaminaciones por las cuales hemos sido contaminados, como cuando Jesús le miró a Pedro en Lucas. Veamos en Lucas 22, versículos 61-62. Les voy a poner en contexto de esto. Pedro había negado al Señor 3 veces, pero el Señor lo advirtió antes de que suceda. Y cuando una vez que el Señor fue aprendido y le llevaban ya para cumplir su sentencia en uno de esos pasillos, el Señor solo le miró a Pedro, y Pedro se echó al suelo, queridos hermanos. Entonces, por eso digo, solo con la mirada somos personajes de nuestros más pecados atroces, queridos hermanos. Miren lo que dice en Lucas 22, 61-62. Entonces volvió el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en el 62, mire, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, queridos hermanos. En ese llanto, en ese quebrantar del corazón, el Señor lo perdonó y lo levantó, queridos hermanos. Es por eso que digo hoy, queridos hermanos, el Señor nos levante de todo pecado, por más pésimo que haya sido, en contra de la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Él solo con mirar nuestro corazón arrepentido nos limpiará, queridos hermanos. Sí, así sanando a la vez las heridas mortales del pecado y restaurando la salud y la belleza a aquellos que han sido degradados por algo más que una deformidad leprosa, queridos hermanos. ¿Quién no desearía calentarse en sus rayos y experimentar los efectos completos de su poder de renovación, queridos hermanos? Él lo hace. Estamos escuchando palabra de Dios.
Celestial. Cuán diferentes son incluso en esta vida los estados de los amigos de Dios y de sus enemigos. Los orgullosos, sí, queridos hermanos, es increíble. Los orgullosos son llamados felices. Parece que la gente mala, la gente con sentimientos malos, son la gente que prospera en el mundo y usted se queda loco viendo eso. Y usted dice, yo que sirvo al Señor, con las justas reúno para pagar mi renta. En Malaquías 3:15 nos da una palabra hermosa. Malaquías 3:15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Se da cuenta? Pero si usted lee el 16 y el 17, leamos el 16 por favor. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memorias delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El siguiente por favor. Y serán para mí, que dice, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Sí ven? Y parece que los orgullosos y los soberbios están libres. No, nosotros los que amamos al Señor seremos los que sirven a Dios. El que no le sirve, se da cuenta lo que dice, y el que no le sirve, se da cuenta lo que dice el Señor, queridos hermanos. Por eso les digo, pero son así. El Dios que escudriña los corazones declara que no tienen paz sólida. Tampoco es posible que puedan esperar el día del juicio sin mucha inquietud mental. Su alegría, tal como es, como un crepitar de espinos bajo una olla. Se ha visto, me acuerdo que mi abuelita cocinaba con leña y metía las ramas secas, y cuando se prendía fuego, cómo sonaba esa rama. Así se debe crepitar cuando el Señor venga de esas personas. Así sonarán, queridos hermanos, como el crepitar de las espinas bajo una olla, de corta duración, enseguida por humo y oscuridad, por mal humor y melancolía. Pero este es el estado del pueblo de Dios. Jamás, queridos hermanos. En el texto lo declararé, y que la experiencia de todos los santos lo atestiguen. Cuanto más disfrutan de la luz de este sol de justicia, nuestro Cristo celestial, más anticipan la bienaventuranza del cielo. El cielo se abrirá, sus puertas se derramarán de gracia y misericordia sobre los hijos de Dios. Nosotros, los santos no es como la Iglesia Católica, los de los cuadritos que tienen. Los santos somos nosotros, porque buscamos santidad a través de Cristo nuestro Señor, a través de la obra perpetua del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. En el día del juicio se llama el día de la ira y el día de la perdición de los hombres impíos. Romanos 2:5, eso que quede claro, queridos hermanos. El día del juicio se llama el día de la ira y el día de la perdición de los hombres impíos. Romanos 2:5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dos cosas que nos hacen libre de esto. Pero por tu dureza, por tu corazón
corazón, no arrepentido. Ser duro de corazón y no arrepentirse. Dos cosas que nos hacen dueños de este castigo, queridos hermanos. ¿A dónde unirán los objetos de venganza de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, malos quiere decir eso. Conclusión. ¿Quién puede concebir la angustia con la que llorarán, gemirán y rechinarán los dientes? Por el contrario, pensemos en los piadosos sanados de toda enfermedad, crecidos hasta la medida y la estatura de Cristo, y disfrutando continuamente de las glorias meridianas del sol de justicia, como les dije al principio, el sol de mediodía, donde tiene su más brillante resplandor. ¿Quién puede concebir la felicidad de tal estado? Pero aunque todavía no sabemos lo que seremos en lo que respecta a los grados de nuestra felicidad o miseria, queridos hermanos, sabemos que la distancia entre los justos y los malvados será inmensurablemente grande. Un gran abismo nos separará de eso, queridos hermanos, y lo pueden estar seguros. Ustedes lo pueden estar seguros. Quiera Dios que al contemplarlo todos terminemos al Señor en su dirección y caminaremos en su temor hasta el último segundo de nuestras vidas. Recuerden, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie.